Bienvenidos una vez más a la Azotehuela, donde siempre hablamos de las noticias más importantes de México, el mundo y de la farándula. En esta ocasión nos vamos a enfocar obviamente a lo que sucedió la semana pasada, que fue pues que terminó el cónclave en tan solo 2 días y se dio el pronunciamiento, el Habemus Papam, y estamos hablando obviamente de que salió el Papa León XIV ya después del lamentable fallecimiento de el Papa Francisco. Por fin tenemos un Papa, como les digo, pues casi histórico, en que duró poco tiempo el cónclave y que también pues tenemos un Papa relativamente joven, 69 años, una sorpresa bastante buena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aseguran que no va a ser tan conservador, pues tiene una edad bastante baja a comparación de los otros papas que llegan casi de 75, 76, y que pues obviamente eso afecta, no tanto como relación pues al final de cuentas Francisco, que fue como se le consideró pues un papa que reformó a la Iglesia Católica, que le dio una estructura bastante diferente, que intentó abolir pues bastantes costumbres misóginas y demás, como lo era reconocer a las mujeres. El Papa Francisco hizo esto. También le dio cierta apertura a que la comunidad LGBT más pues podría reingresar de alguna forma a la fe cristiana. Entonces el Papa Francisco pues sí estuvo haciendo mucho. Obviamente, como dicen, los conservadores no estuvieron muy de acuerdo, pero al final de cuentas son cosas que en la iglesia, en el Vaticano, tenían que hacer para que obviamente no estuviera perdiendo tantos creyentes feligreses, que recordemos que no solamente en la Iglesia Católica, sino en varias religiones están perdiendo pues la fe en muchas personas, se están alejando de las religiones. Cada vez hay más personas que se autodenominan como ateos o agnósticos, que pues es al final de cuentas dejar de creer, y que obviamente a la institución, por lo menos a la católica, pues le está afectando mucho, pero que aún así es una de las más grandes, es una de las más fuertes, con millones de creyentes en todo el mundo. De hecho, justamente una de las primeras cuestiones que quiere el Papa es ir a Turquía, donde están ganando adeptos, se está abriendo la religión. Entonces, al final de cuentas, justamente el Papa León XIV va a retomar casi lo que tenía Francisco, que justamente eran estos grandes viajes en donde al final de cuentas iba a reconocer a la iglesia en estos países que pues obviamente no tenían como preferencia en la iglesia del Vaticano. Entonces al final de cuentas pues sí tiene una chamba bastante fuerte León, desde que pues salió en la Capilla Sixtina y que lo eligieron después de la típica fumata blanca, que yo creo que al menos en mi caso creo que llevo 3 elecciones de papa, que fue cuando fue Benedicto XVI, luego Francisco y ahora León. Entonces pues sí, son momentos históricos. Obviamente el sumo pontífice sigue siendo muy importante, no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo. Todavía se le reconoce como un líder político religioso. Obviamente muchos países lo reconocen como un líder de estado. De hecho, Donald Trump estaba súper feliz de que León haya sido elegido, porque al final de cuentas fue el primer papa de Estados Unidos que salió. Recordemos que su nombre de pila original es Robert Francisco Prevost, pero cuando ellos son elegidos para ser papa, tienen que tomar un nuevo nombre para este manto, y él, como les digo, llevó el de León XIV, o más bien eligió el de León XIV. Estamos en la Azotehuela, estamos con el tema del nuevo papa, que fue elegido justamente la semana pasada después del lamentable fallecimiento de Francisco. Vamos a hablar de los retos que tienen, pero por favor apóyenos con un like y a seguirnos para que primero no se pierdan de las noticias más importantes del mundo, México y la farándula, y también para que sigamos creciendo aquí en la Azotehuela. Continuamos, y obviamente pues como les digo están los retos.
uno de los principales retos y que también fue un problema para Roberto Francisco Prevost es la cuestión de los abusos que han vivido en la religión, obviamente la cuestión de menores de edad. De hecho, Francisco fue uno de los grandes críticos que hizo bastantes cambios en relación a las políticas y leyes que defendían o ocultaban estos casos. Entonces, una de las cosas que se va a estar buscando o juzgando es que se siga este camino, principalmente para limpiar a la iglesia pues de todos estos personas que se aprovechaban de la fe para cuestiones pues lamentables, asquerosas. Entonces este es uno de los grandes retos que va a hacer que él siga. Y además recordemos que cuando él estuvo en Perú justamente fue acusado de aparentemente encubrir a un caso bastante interesante, lamentable. Entonces al final de cuentas pues se confirmó de alguna forma que no fue verdad, que él no estaba encubriendo. No fue él que encubrió supuestamente, y que al final de cuentas esto pues manchó y va pues a todos estos especialistas tanto religiosos como políticos están viendo qué va a ser o no el León XIV sobre este caso. Continuando, pues vamos a ver también la cuestión de las mujeres, pues la opresión que existía no solamente en los creyentes, sino también en las personas que están ahí, las monjas, madres y demás, que recordemos que justamente Francisco las empezó a visualizar en el mapa religioso, les dio bastante importancia, dio también muchos cambios a favor de ellas para ser reconocidas como figuras bastante importantes en la fe católica. Entonces pues es algo que también se está buscando, porque al final de cuentas, y otro de los puntos que hemos visto es que este papa pues a través de sus redes sociales cuando era cardenal y demás, fue una persona que siempre defendió a las personas de la pobreza, siempre pidió que existieran cambios en los diferentes gobiernos. De hecho, justamente aunque es estadounidense, es bastante crítico de las normas, leyes y demás que está haciendo Donald Trump. Entonces, aunque a lo mejor Trump le aplaudió que al final de cuentas llegara pues a un estadounidense a un alto mando de una religión, siempre ha sido crítico, ha estado a favor de los migrantes, obviamente de la cuestión de los derechos humanos, del trato que se les da. Entonces puede ser que tengamos a alguien desde el Vaticano que no sé si decir se enfrente, porque al final de cuentas ya es una posición completamente diferente a cualquier otra posición de la religión, pero que al final de cuentas no está de acuerdo con lo que Donald Trump está haciendo, y que yo creo que al final de cuentas, si por lo menos sigue con su línea, va a ser bastante importante que se mantenga, ya que estos años vamos a ver con todo a Donald Trump peleando no solamente con China, con Canadá, con México, sino con las demás religiones y demás, como ya lo ha hecho. Obviamente él tiene esta creo que sí es como religión relacionada a la cristiana. Entonces esperemos que con el Papa León pues ya haya tanto una crítica a todas las actuaciones y que al final de cuentas mejore la cuestión, la postura de Trump cambie, y que pues al final de cuentas recordemos que si algo utilizan también mucho los estadounidenses es la religión. De hecho, ¿cuántas veces no lo vieron en las elecciones pasadas? Cómo utilizan las cuestiones religiosas para llamar a los fieles, a los creyentes. De hecho, siempre se ha dicho que es muy creyente. Es más, yo creo que evocan un poco más a la religión en las campañas políticas, como lo hacen aquí en México, en otras partes del mundo, que es más como la cuestión politiquera, la cuestión social. En Estados Unidos sí utilizan mucho a la religión. Entonces vamos a ver con Prevost o León XIV cómo va a estar el quite en principalmente la defensa de los pobres, y obviamente esto relacionado a los migrantes de Latinoamérica, porque también recordemos que aunque es un papa estadounidense, Prevost estuvo muchísimo tiempo en estas, se me fue el nombre, pero bueno, en estas como misiones, sí, justamente misiones de la iglesia en Perú. De hecho, al final de cuentas, él tiene la nacionalidad también peruana, porque obviamente hizo muchísimo en este país, estuvo ayudando en varias pues lugares alejados de la sociedad como tal, obviamente en la cuestión de evangelización y demás,
pero que al final de cuentas fue muy reconocido, y de hecho yo creo que de ahí más o menos también es que se relaciona con Francisco. Fue una persona que trabajó con Francisco, estuvo bajo sus órdenes en algunas cuestiones. Entonces, como les digo, pues sí, al final de cuentas hay una confianza o una seguridad de que este Prevost o León XIV pueda continuar pues con estos cambios revolucionarios que estaban haciendo la iglesia, como les digo, reconocer a las mujeres, dar apertura a la comunidad LGBT+, estar en contra de todas las guerras, que al final de cuentas pues como un líder religioso tiene que estar en contra y buscar pues de alguna forma a lo mejor una solución o una cuestión pues más que nada espiritual. De hecho Francisco justamente siempre estuvo pues lanzando comunicados que estaba en contra de lo que estaba sucediendo en Rusia y Ucrania. Vamos a ver a Prevost si se atreve a más, justamente con cuestiones como Irak, Irán, Palestina, Gaza y demás. Entonces, pues sí son retos bastante fuertes lo que Prevost tiene, justamente pues la cuestión de la reforma a la religión, sacar o enjuiciar a estas personas que se aprovechaban pues para cierto tipo de abusos, ya saben cuáles, que son muy llamados, a seguir reconociendo a las mujeres, que principalmente y lo más importante, que la gente no se esté alejando de la religión católica, que como les digo no es algo solamente de la iglesia, sino de todo el mundo. Mucha gente o se cambia de religión o simplemente se aleja, porque al final de cuentas la fe está siendo afectada pues en este mundo más caótico. Y al final de cuentas, aunque puedas creer o no, pues al final de cuentas la fe puede modificar tu forma de pensar de manera a lo mejor positiva y demás. Cuántas veces ya existe un pesimismo justamente porque hay mucha gente que está alejada de una fe, llámenlo como quieran. Entonces Prevost pues al final de cuentas esta cuestión espiritual va a tener que reforzarla, y también pues al final de cuentas, y que pues siempre ha afectado, es la cuestión digital. De hecho, justamente él aseguró en sus últimas entrevistas que no le tiene miedo a la inteligencia artificial, que yo creo que es algo bastante importante de mencionarlo, porque al final de cuentas la inteligencia artificial pues sí le está pegando no solamente a las religiones, sino también a los gobiernos y demás. Entonces está siendo un gran reto pues para la ideología de la gente, la creencia, cómo manejan su vida diaria ahora con la inteligencia artificial. Obviamente también cómo la inteligencia artificial ha manipulado a la gente. Recordemos que ya hay ediciones que son casi realistas de lo que supuestamente se está viviendo. Las fake news han aumentado bastante con la IA. Entonces, pues al final de cuentas, no solamente para él, sino para todo el mundo, el uso de la inteligencia artificial es un gran reto, obviamente para pues para demostrar en su caso la verdad de lo que se está viviendo o no. Como les digo, estamos en la Azotehuela, por favor apóyenos con un like para seguir creciendo, y también síganos para que no se pierdan de las noticias más importantes de México, el mundo y la farándula. Continuamos pues con que terminó el cónclave. El Papa León XIV llegó para ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica justamente en el Vaticano, y obviamente, como les digo, algo de que también va a estar enfrentándose mucho el Papa es a la funa, a la cancelación, o como ustedes le quieran decir, que obviamente existen redes sociales, ya que seguramente estos primeros días van a estar todos sobres. Sus retractores seguramente también van a comprar a lo mejor bots o estas cosas para atacarlo. Y es que al final de cuentas todos, o sea, yo creo que ya nadie está ajeno de que lo cancelen, de que le empiecen a inventar chismes y demás, y estemos peleándonos con todo el mundo, que todo el mundo lo critique, que todo el mundo diga lo que piensa y al final de cuentas no lo dejen ser. Al final de cuentas también el hate es algo de lo que el Papa se va a tener que enfrentar, algo que seguramente los demás obviamente no lo vivieron porque las redes sociales no dictaban una agenda como ahorita lo hacen. Abarcan muchísimas cosas que, como les digo, no solamente afectan a políticos, a famosos, como vimos los casos a lo mejor desde Maribel Guardia hasta Johnny Depp, cómo el juicio mediático ha afectado, y que ahora
probablemente va a ser algo de que el Papa de este nuevo mundo, de esta nueva era digital, se va a tener que acostumbrar a vivir y sobrellevar, para que al final de cuentas, pues todas estas personas que a lo mejor no creen o están a punto de abandonar a la iglesia, pues pueda enfrentarlo la iglesia y pueda llevar como una crisis. Justamente el día de hoy estaba viendo un video en donde está el Papa León XIV saludando a todos. Yo no creo que fue después de la misa o algo así, no vi muy bien el contexto, y justamente está pasando y se ve que avanza al lado de una bandera LGBT más. Saludos a Michael. Y como les digo, pasa por una bandera LGBT. Yo siento la verdad que a lo mejor no la vio. Al final de cuentas se está saludando, tampoco es que tenga que saludar a todo el mundo. Y la pasó y todo el mundo ya dijo, no, va a ser homofóbico, va a ser un papa que va a rechazar a la comunidad LGBT y un buen de cosas, nada más porque la gente empieza a interpretar los videos y ya. En mi caso, como les digo, yo creo que es justamente de lo que estoy hablando, de cómo la gente va a empezar a querer cancelar, funar o como le digan ustedes a este nuevo papa. Le va a estar queriendo buscar el negrito en el arroz y va a empezar como las críticas y demás. En este caso yo creo que o sí se hizo de la vista gorda, o justamente por andar saludando a las personas de un lado, simplemente lo pasó. No creo que haya, o sea, creo que sea la evidencia exacta de que no va a apoyar a la comunidad LGBT, que justamente yo creo que de todas las comunidades son de las que pues están buscando un nicho, ¿no? Un nicho religioso, porque mucha gente es creyente, muchas personas, yo creo que de la comunidad, por lo menos en Latinoamérica, buscan este arropo religioso, y pues la mayoría nacemos de familias católicas. Entonces, pues justamente yo creo que esta comunidad va a buscar, y no creo que el Papa ahorita, con todo lo que hizo justamente Francisco, vaya a darle la espalda. Sí, justamente han dicho, como les digo, especialistas de la fe y demás, él no es tan liberal como Francisco, es una fusión entre él y Benedicto XVI, pero que al final de cuentas no creo que vaya a dejar todo, porque al final lo que ellos quieren es arropar, que las demás personas que a lo mejor en algún momento la iglesia le dieron la espalda o no, regresen, para que la fe, pues al final católica, siga aumentando en todo el mundo y no esté bajando, justamente como lo que pasó, porque recordemos que también estos casos de abusos en las iglesias y demás hizo que mucha gente dejara de creer en ellos, que bajara, porque al final de cuentas fueron casos que fueron, yo creo que decenas o si no centenas en todo el mundo, y que le dio un golpe muy fuerte a la religión católica. Justamente por eso Benedicto XVI se alejó, porque no aguantó. El Papa Francisco lo retomó con una postura bastante fuerte, bastante potente, y ahora León va a tener que seguir por lo menos con eso. Y pues ahora, obviamente, paralelo a, si Francisco le dio una apertura que tampoco fue muy grande, o sea, fue como los reconocemos, los aceptamos y ya, pero tampoco van a tener todavía pues los beneficios de una pareja hombre-mujer. Eso vamos a dejarlo muy de acuerdo, pero que al final de cuentas ya abriera un poquito la ventana para que la gente vuelva o se retome. Es muy importante para todas estas personas que, como les digo, creen o no, o quieren buscar una religión para ser arropados. Entonces, como digo, yo creo que este video se está tomando mucho contexto, se está sobreanalizando. Yo creo que pasó la bandera de la comunidad LGBT, pero eso no significa que los odie, que no los va a tomar en cuenta. Vamos a ver pronto seguramente más de la postura. Como les digo, justamente ahorita sí está un poco la situación conservadora, se está enfocando en la pobreza, en su discurso se está enfocando en la cuestión de los migrantes y demás. No ha hecho mucho más. Estamos en estos primeros días en que obviamente está tomando el ritmo, que está obviamente que también le caiga el 20 de que ya es el Papa, que como les digo, al final de cuentas, aunque la religión católica haya bajado mucho, sigue siendo una de las principales.
con más adeptos y que al final de cuentas tiene un valor, o sea, ser el líder de la iglesia todavía tiene un valor bastante fuerte y que sí afecta mucho en las decisiones que se toman en todo el mundo, y justamente por eso también se está viendo, se está pues siguiendo los pasos de lo que podría ser o no, porque como les menciono, está en contra de todas las acciones que ha hecho Donald Trump. Entonces vamos a ver si en algún momento hay una crítica o, como les dicen, recomendaciones, y que al final de cuentas ver cómo Donald Trump lo toma y que esperemos que sea positivo para que no esté haciendo pues todas las tonterías que ha hecho, que ha afectado mucho a la sociedad latina, principalmente en el país, obviamente a la economía, y que al final de cuentas haya un cambio. Esperemos que sí. Vamos a ver, como les digo, no lleva ni una semana el Papa pues ya en su puesto como tal. Estuvimos platicando de que, les digo, estuvo en Perú, cómo se posicionó, Francisco lo reconoció, estuvo trabajando junto a él en diferentes misiones, en un puesto y demás. Entonces, pues vamos a ver, obviamente, como les digo, una cosa es que este Papa esté en el ojo público, pero que no comiencen a funarlo y demás. Yo creo que es momento de primero de analizar, comprender qué es lo que podría ser, y en su caso cómo está favoreciendo o no a la iglesia en su momento. Entonces vamos a estar obviamente al pendiente de que, como les digo, al final de cuentas es una figura tanto religiosa y política que se toma muy en cuenta, y que de los siguientes pasos, de las siguientes acciones. Justamente aquí en México, Claudia Sheinbaum dijo que iba a enviar o envió un grupo para, creo que fue la primera misa que se dio este domingo, y con esto mandar una invitación para que León XIV llegue a México. Vamos a ver, seguramente en algún momento, yo creo que a lo mejor no ahorita, porque les digo que estaban buscando ir a estas partes de pues de Asia y demás, donde se está reconociendo a la religión católica y reforzarla, pero muy probablemente en una gira, yo creo que a lo mejor en un año o dos, podría ser que ya lo tengamos en Latinoamérica, y obviamente siendo un papa estadounidense va a comenzar ahí, y seguramente de ahí va a bajar, y seguramente todos estos creyentes, tanto de México y Latinoamérica, puedan tener muy pronto al papa, por lo menos en su país, verlo, quién sabe, porque siempre es una cuestión bastante grande que se vive pues en las calles cuando va un papa a cualquier parte del mundo, pero por lo menos al final de cuentas estar cerca o sentir, como mucha gente dice, la presencia, la aura o la iluminación que tienen, puede ser que muy pronto lo tengamos en Latinoamérica, un año o dos, yo creo más o menos, y vamos a estar muy al pendiente de lo que el Papa León XIV haga, diga y demás, y que ver si, como les digo, si va a ser crítico de Donald Trump, si va a continuar con Francisco en las cuestiones políticas sobre los casos que encubrían de ya saben qué, de los abusos y demás, sobre la figura de la mujer en la iglesia, la apertura a la comunidad LGBT+, y también cómo va a abrir más a que mucha gente crea nuevamente o desde un principio en la religión, en la iglesia católica, para que pues al final de cuentas no siga perdiendo adeptos como llegó a pasar por estos últimos años, y de una manera más crítica que anteriormente era. Aquí dice Luis Manuel, no es mi líder el Papa, no me interesa, pero sea humano como todos, quiero que venga. Mejor que use ese dinero en otras cosas en beneficio. Pues sí, justamente recordemos que hasta en sus últimos minutos, en sus últimas horas antes de ser pues despedido, Francisco justamente en su testamento negó de todas estas cuestiones de lujo que llegaban a tener un papa, el cetro, el feltro y demás. Entonces esperemos que pues sí haya, como dicen aquí, cierta humildad en el siguiente papa y no se acobije de las riquezas que llega a tener la iglesia católica, y que al final de cuentas siempre ver una persona, una figura, un líder político humilde ayuda muchísimo más para tener credibilidad y demás. Pero bueno, también como les digo, pueden seguirnos escribiendo, por favor apóyenos con un like,
Suscríbanse para que no se pierdan de las noticias más importantes de México, el mundo y la farándula, que subimos todos los días en short. Próximamente más contenido, entonces espérense más cosas desde la azotehuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos próximamente en las siguientes transmisiones para hablar de lo que afecta y demás durante el día a día y lo más impactante de estas últimas semanas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión desde la azotehuela.